Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. El título de este mensaje es El sabio. Dice la Biblia así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Hay ciertas palabras en la Biblia que son sinónimas con el sabio. Una de ellas está allí, dice el entendido, otra es el prudente. El hombre sabio es un hombre que recibe las palabras de Cristo y las hace. Así dice Mateo 7:24. Si van conmigo rápidamente a Mateo 7, versículo 24. Dice de esta manera: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca. Aquí está un hombre que está edificando su vida, a su familia, su trabajo, su hogar, todo lo que él posee lo está edificando sobre los principios, las doctrinas de la palabra de Dios, sobre los dichos de Jesucristo. El sabio es el que edifica su casa sobre Cristo mismo, porque Cristo mismo es nuestra sabiduría. Vea lo que dice 1 Corintios 1, del 18 en adelante. La Biblia nos enseña claramente que hay sabiduría humana, hay sabiduría de hombres. Hay hombres aquí en la tierra que han enseñado y tienen sus dichos profundos, pero vea lo que dice la Biblia sobre la sabiduría verdadera en el versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. El 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pero dice: mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo por poder de Dios, dice, y sabiduría de Dios. Jesucristo mismo es la sabiduría personificada, ¿sí es así? ¿Sí? Él es el verbo, Él es la palabra, entonces Él mismo es nuestra sabiduría. Entonces regresemos a Proverbios y vamos a aprender primeramente para entender lo que es un sabio, tenemos que entender qué se refiere a la Biblia de sabiduría. ¿A qué se está refiriendo la Biblia por sabiduría? Entonces, ¿qué es la sabiduría? En primer lugar, si regresamos a Proverbios capítulo 1, versículo 2, dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces, primeramente vemos ahí que la sabiduría quiere decir conocimiento. Es el conocimiento, es saber lo que la Biblia dice, es saber los principios de Dios, es saber la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el tener la sabiduría. Pero no solamente saberlo, sino también es entenderlo. Es entenderlo y es saber por qué lo está haciendo. En otras palabras, sabiduría es el conocimiento aplicado a la vida. El conocimiento es la sabiduría, la sabiduría es el conocimiento aplicado a cualquier circunstancia de su vida. Ahora, hay dos palabras que la Biblia usa muy a menudo, son entendimiento y la palabra inteligencia. La palabra entendimiento quiere decir saber por qué se aplica. Porque miren, muchos de nosotros, especialmente cuando íbamos creciendo, se nos enseñó: eso es incorrecto, eso no se debe hacer, pero no lo entendíamos. No entendíamos por qué, nos quedábamos medio perplejos o tal vez desconfiados de por qué nos están diciendo que no hagamos esas cosas. ¿Querrán ellos decirnos que no nos divertamos? ¿O querrán ellos apagar a echar un agua fría, dicen, con nuestra fiesta? Y a veces el joven no entiende. ¿Por qué? Porque no es sabio. Tal vez tiene el conocimiento. Por ejemplo, hay gente que sabe que el fumar cigarro es malo para su salud, pero no tiene el discernimiento o la sabiduría para no fumar. La otra palabra es inteligencia. La palabra inteligencia es facultad de comprender o entender las cosas. Hay inteligencia terrenal, hay inteligencia académica, pero la inteligencia que importa es la inteligencia de la palabra de Dios. De nada importa ser inteligente en la matemática o en la ciencia o en lo académico si uno no es inteligente en la palabra de Dios. Vea lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6.
Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces dice la Biblia que Dios es el que da el conocimiento y la inteligencia. Ahora, al necio no le importa la inteligencia. Al necio no le importa aprender, no le importa que le enseñen. Al necio no le importa saber lo que la Biblia dice. Vea lo que dice Proverbios 18:2. Proverbios 18:2. Dice, no toma placer el necio en la inteligencia. O sea que no le gusta aprender lo que dice la palabra de Dios. No le gusta aprender los principios de la palabra de Dios. No le gusta. Pero al sabio sí le gusta. Al sabio le gusta aprender, le gusta la inteligencia espiritual. Y esa es la inteligencia que usted y yo necesitamos. Es lo que dice la palabra de Dios. El joven necesita aprender lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué es la sabiduría? En resumen, simplemente la sabiduría es el conocimiento aplicado a la vida, circunstancia o acción. Saber cómo aplicar lo que se te está enseñando. Ahora vamos a ver cuál es la fuente de la sabiduría, de dónde uno puede aprender a ser sabio. Uno no puede ser sabio sin la palabra de Dios. Necesitamos aprender lo que dice la Biblia, porque la palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. Dice Proverbios 2:6 de nuevo. Si regresamos a Proverbios 2, versículo 6, dice de esta manera, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces la sabiduría viene de Dios. Entonces el joven necesita conocer la Biblia para tener sabiduría. Necesita leerla para tener sabiduría. El que es simple necesita conocer la Biblia para obtener sabiduría. Recuerden, no hay sabiduría fuera de la palabra de Dios. No hay inteligencia espiritual o la inteligencia verdadera, la inteligencia que vale la pena fuera de la palabra de Dios. No lo hay. No importa qué tan estudiado sea una persona o qué tan culto sea o de qué fondo venga, si no conoce la Biblia, si no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, dice la Biblia, tú no eres sabio, no eres inteligente. A los ojos de Dios no somos inteligentes sin la palabra de Dios. Ahora, el libro que de sabiduría es obviamente Proverbios, el cual estamos estudiando. Vean lo que dice el capítulo 1, del 1 al 4, dice, los Proverbios de Salomón, hijo del rey de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Entonces, lo que el joven necesita también es leer el libro de Proverbios. Leerlo y pedirle a Dios que le dé sabiduría. Porque no solamente se trata de llenarse del conocimiento, sino saber cómo aplicarlo, cómo discernirlo. Entonces ya sabemos qué es la sabiduría y sabemos de dónde viene la sabiduría. Ahora, estamos aprendiendo del sabio. Y hoy vamos a aprender en el libro Proverbios cuáles son las cualidades de ese sabio. Cómo se comporta un sabio o qué es lo que un sabio no hace. Primeramente, el sabio tiene temor de Dios. El sabio tiene temor de Dios. Dice ahí Proverbios 9, capítulo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Una y otra vez la Biblia nos enseña que el temor a Dios es muy importante. No se trata de tener un pavor nada más por tenerle miedo a Dios, se trata más que eso, se trata de tenerle un respeto a Dios, pero a la vez sí tener un pavor por ofender al Dios Santo. Vea lo que dice Proverbios 14:6. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Dice, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Pero dice el 14:16, disculpe. Dice, el sabio teme, ¿y qué hace? Se aparta del mal. Entonces, por eso es importante tener la sabiduría de Dios o tener el temor de Dios, es para apartarse del mal. Mire, el principio, dice la Biblia, de toda la sabiduría es el temor de Dios. Para aprender o comenzar a aprender apenas ser sabio, uno tiene que tener temor de Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, estamos diciendo que entendemos que Dios todo lo ve, Él todo lo sabe y Él va a recompensar nuestros buenos hechos o va a castigar. Eso es el temor a Dios. Porque muchos piensan que nada más es tenerle miedo, no es entender que Dios recompensa y Dios castiga. Por lo tanto, dice que el que hace el sabio, dice el sabio teme y se aparta del mal. Porque él dice, no, si yo sigo en este mal, o yo sigo en este camino, me va a ir mal. Si yo sigo sobre este rumbo, me va a ir mal. Si digo estas cosas o si me comporto de esta manera, me va a ir mal. Y ahí es cuando el joven se hace sabio, cuando entiende que hay consecuencias por sus actos, por sus hechos.
El joven que dice, no, todo va a estar bien, es un necio. ¿Y qué pasa? Él corre hacia el mal. Pero el sabio dice, no, ahí viene el mal. Yo he visto el mal en otras personas. He visto gente destruida. He visto la ruina de las personas. ¿Y qué hace? Se aparta entonces del mal. Esa es una cualidad del sabio. Por eso el sabio no se junta con gente que anda haciendo cosas malas. Por eso en tu escuela o en el trabajo uno tiene que evitar la compañía. Obviamente muchas veces tenemos que trabajar con gente a veces impía y malvada, pero sí podemos evitar un compañerismo más allá, que vamos acá afuera, vamos después del trabajo te invito. No sé de usted, pero a mí siempre me invitaban a tomar cerveza, siempre. Y vente aquí tenemos cerveza, ya te dije que no tomo. Y yo les decía, les insistía, hey, yo no tomo, I don't drink, pero no les importaba. Te siguen invitando. Que fuéramos nosotros a la iglesia, hey, vamos a la iglesia. No voy. Y otra vez, así como ellos nos invitan a nosotros a la cerveza, hay que invitarlos a ellos a las cosas de Dios. Yo le he dicho, hey, yo te estoy invitando a hacer algo bueno, tú me estás invitando a hacer algo que no. Pero a él no les interesa, al necio no le importa, pero ya, el sabio tiene que apartarse, tiene que tener temor, porque dice la Biblia que el que anda con necios será quebrantado. Dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El simplemente estar con ellos, escuchar sus conversaciones, nos va a afectar, nos va a influenciar, y nos va a perjudicar en un sentido. Y después vamos a cambiar nuestra manera de pensar y nos va a después descarriar de las cosas de Dios. Una y otra vez he preguntado, muchachos, ¿por qué eres un tomador? ¿Por qué eres un borracho? Y siempre dicen, mis amigos. Raramente es un padre el que invita a su hijo a tomar, yo sé que sí hay. Pero la mayoría de los que toman, sus propios padres no quieren que sus hijos tomen, pero ahí van ellos con otros compañeros y ellos son los que les ofrecen la cerveza. Pero ¿qué hace el sabio? El sabio teme y se aparta del mal. El principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios, aprender y saber que Dios, Él va a castigar. Él va a recompensar también. Entonces por eso debemos hacer el bien. Y hay jóvenes que piensan que nada va a pasar. Hay hombres adultos que piensan que se pueden esconder y burlarse de Dios. Y después le cae el castigo de Dios. Y Dios aprieta. Y está sufriendo. No solamente este varón, su familia, sus mamás, sus hijos. Todos están sufriendo. ¿Por qué? Porque es un necio, el cual no tenía temor de Dios. Una vez enseñando en una iglesia sobre el temor de Dios, vino una insensata y me dio una nota diciéndome que el amor echa fuera el temor, o sea que no debemos vivir con temor. Dije, es una mala interpretación en primera de Juan, capítulo 3, que dice el amor echa fuera el temor. Eso se trata de que ya no tenemos temor de la condenación. Yo no tengo temor de ir al infierno, pero sí tengo temor de ofender a un Dios santo. Y mucha gente a veces nos mal representa porque nosotros creemos que la salvación es garantizada por Dios. Una vez salvo, siempre salvo. Y dice, entonces tú puedes hacer lo que quieras. No. Tenemos a un Dios vivo. Horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Ten temor a Dios. Por eso si quieres ser sabio, aprende a temerle a Dios. Si quieres ser sabio, aprende a temerle a Dios. Lo que uno ve, lo que escucha, con quién anda, lo que hace, lo que dice. Tenga temor a Dios porque todo lo que hacemos nos vuelve a nosotros. Ese es el principio de la sabiduría. Cuando usted entiende eso, mira, porque hay jóvenes, si yo le pregunté a mi esposa, ¿por qué tú andabas en los caminos de Dios? Porque dice, desde los 15, 16 años más o menos, dice que le entró el temor de Dios. Porque yo sé cómo es sabemos cómo es engañar a nuestros padres. Tras sus espaldas hacemos lo que queremos. Tras sus espaldas andamos hablando con nuestros amigos, mensajeando, porque no hay temor de Dios. Decimos, mi papá no me ve, mi mamá no me ve, el pastor no me ve, los hermanos no me ven, mi maestro no me ve, nadie me ve. Pero Dios sí te está viendo. Y cuando entra ese conocimiento en tu mente y lo disciernes y lo entiendes, entonces ahí ya empiezas a ser sabio. Ahí empieza la sabiduría. Yo sé que hay adultos que aún ya siendo grandes no tienen ni siquiera este sentido del temor de Dios aún. Por lo tanto, no son sabios. Sus decisiones son necias. Las palabras que dicen a veces son imprudentes. Sus actos, sus hechos son pecaminosos. Andan en maldad y en pecado. ¿Por qué? Porque no tienen temor de Dios. El temor de Dios es el principio, dice la Biblia, de la sabiduría. Sin temor de Dios no hay sabio. Y esa es la primera cualidad, y la cualidad más importante de un sabio es que tiene temor de Dios. Pero no solamente eso, sino que también él escucha la enseñanza y el consejo. Proverbios 1:5, si volvemos allá, dice la Biblia, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El sabio aprende más y se hace más sabio. El sabio escucha el consejo, entonces sabe tomar decisiones prudentes, las decisiones correctas. Nosotros no lo sabemos todo. Y especialmente cuando una persona entra a un ámbito o una carrera, necesita a alguien que lo guíe.
alguien que le enseñe cómo se hace el negocio, cómo se hace este trabajo. Y es un sabio, escucha el consejo. Dice, pues, ¿cómo le haces tú? ¿Cómo le hiciste tú? ¿Cómo puedes tú ser más productivo? ¿Cómo yo puedo ser más productivo? Enséñame cómo puedo ser más productivo. Y por eso hay gente en negocio que busca ayuda de gente que tiene mucha experiencia. Y recibe el consejo. Y un negociante exitoso siempre tiene lo que le llaman mentores. Alguien que le guía y que le enseña cómo tomar decisiones, cómo contratar a personas, cómo correrlas, cómo ahorrar dinero. Y esa persona es sabia. Y hay quienes no quieren escuchar consejo para nada. ¿Y qué pasa con su negocio? Se va a la ruina. Pierde dinero. Y hay gente que se dedica a restaurar negocios. Donde yo trabajaba, venía una señora a depositar de Cold Stones. Es una nieve muy cara. Y ellos no podían manejar su negocio, entonces contrataron una compañía para que los manejara por creo unos 3 años, era un contrato de 3 años, iban a recibir un porcentaje para restaurar el negocio. Ella me decía que su esposo no quería, y siempre es así, que no quieren escuchar, no quieren obedecer o atender al consejo de una persona que sabe hacer las cosas. ¿Y qué pasa con los negocios? Pues cierra. Mire, y peor que un negocio, uso el ejemplo de un negocio, es la vida espiritual. Donde hay quienes no escuchan el consejo de la palabra de Dios, no escuchan la predicación, no escuchan la advertencia, no escuchan los regaños, son necios, no son sabios, y ahí viene la ruina. Pero el sabio, él escucha y se aumenta su sabiduría, se hace más sabio, se hace más prudente. Dice Proverbios 8:33, dice, atended al consejo y sed sabios. Muchas veces nuestros padres nos dan consejos. Nuestras mamás nos dan consejos. A mí me dieron muchos consejos creciendo. Muchas veces los consejos no eran directos. No decía, te voy a dar un consejo. A veces pensamos que eso es solamente el consejo, que el padre o la mamá se sienta. Es tiempo de aconsejar. No, el consejo es cuando estás barriendo y tu mamá te dice, ay, pórtate bien y cuidado, y te está hablando mientras estás haciendo algo. Ese ya está dando consejo. Tal vez están en camino a la escuela y te dice, hija, ten cuidado, o hijo, mira, ahí van a ver muchachos. Ahí están los consejos que se está dando. Y el sabio dice, recibe el consejo, él atiende al consejo. Dice la Biblia que el sabio de corazón recibirá los mandamientos. Dice también que los sabios guardan la sabiduría. Dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre. Dice, vayan conmigo a Proverbios 9, por favor. Vamos a ver ahí que el sabio también recibe la corrección y la reprensión cuando lo castigan o cuando lo regañan. Porque aún el sabio necesita aprender y aún va a cometer errores. Y es bueno cuando es entonces reprendido o corregido. Pero vea lo que dice el versículo 8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio. ¿Y qué dice ahí? Te amará. El escarnecedor, el burlador es aquel que no le importan las cosas de Dios. Cuando tú lo reprendes, cuando tú lo regañas, dice que él te aborrece, te odia. Y me acuerdo cuando escuché a 2 muchachas hablar y decía, mi mamá es muy estricta, mi mamá no me deja hacer nada. Y después dijo ella, yo odio a mi mamá. Es un burlador, es una tonta, es un muchacho que no le importa, dice, y piensa que es más inteligente. Pero vea la siguiente parte, dice, corrige al sabio y te amará. Te va a decir gracias porque me corregiste. Gracias porque me castigaste. Gracias porque me privaste. Gracias porque me estorbaste. La Biblia dice que había un hombre en la Biblia que no estorbó a sus hijos. Sus hijos andaban cometiendo grave pecado. Era pecado inmoral y también robando las ofrendas de Dios. Y dice la Biblia que su padre de él no les estorbaba y por eso Dios castigó a su familia. No solamente mató a sus 2 hijos en un solo día, sino que él mismo murió ese mismo día. Y si fuera poco, su nuera da a luz y también muere en ese día y se roban el arca del pacto. Todo fue en un solo día, todo le cayó sobre su cabeza tal como Dios le dijo. ¿Por qué? Porque él no estorbó a sus hijos. No sé, yo estoy agradecido por los regaños de mi papá. Hay quienes dicen, no, mi papá me pegaba muy fuerte. Dice, qué bendición. Si tu papá todavía te disciplina, te corrige físicamente, te da la vara, el cintorazo, no sé cómo él lo hace. Dale gracias a Dios. Y tienes que amarlo porque te corrige. Quiere decir que está interesado en tu vida, está interesado en tu bien. Y eso es lo que tiene que meter en nuestra cabeza, que la corrección es buena. Y el sabio dice, gracias, yo te amo porque me corregiste. Yo abrazo a mi papá y mamá, le digo, gracias porque me pegaste. Gracias porque me disciplinaste. Gracias porque me corregiste cuando lo necesitaba. Y estoy muy agradecido por ello. Si no, ¿dónde estuviera? ¿Qué fuera de mí? Un delincuente a lo mejor.
Yo crecí allá, yo estuve en Paramount High School. Era una de las peores escuelas, en mi opinión. Ahí pegadito a Long Beach, Compton y Rancho Domínguez. Mira, todos los que corrían de Long Beach, Compton los mandaban a mi escuela. Man, pandilleros. Me acuerdo de las pandillas. MTC, Mexicans Taking Control. DWP, Down with Pride. 420, eran marihuanos que a las 4:20 se juntaban para fumar. Estaba Dog Patch, que era el barrio de los perros, algo así. Luego estaban las de Compton, las vatos locos que decían las vacas lecheras. Y me acuerdo todo, y siempre estaban reclutando, pero gracias a Dios tenía a mis padres que me corregían, me decían, no andes con ellos, recuerda a tu primo, recuerda que él andaba en las pandillas allá en Santa Ana y en Long Beach, recuerda a tu primo, recuerda la ruina de ellos, y por los consejos de ellos fue que por su gracia estamos aún de pie. Escucha la enseñanza, sé sabio, recibe la corrección, no te enojes cuando te pegan. No, fue por tu culpa, ¿entiendes? Pues mi culpa, lo merezco. Tú debes ponerte, no debes correr. Papá tiene razón. Yo sé que me castigas porque me amas. Y se pone ahí. Y ponte a orar. El sabio escucha la enseñanza y el consejo. El sabio también es trabajador. Es lo opuesto al perezoso, la cual aprendimos la semana pasada. Pero vea lo que dice el Proverbios 10, versículo 5. El que recoge en el verano es hombre entendido. Es el sabio. El que duerme en el tiempo de las ciegas, hijo de vergüenza. Proverbios 6:6 nos dice, ve a la hormiga, oh perezoso. Mira sus caminos y sé sabio. Aquí nos demuestra que el trabajador es sabio. Y nos dice, ve a la hormiga. Mira cómo la hormiga trabaja, es trabajadora, para que tú aprendas a ser sabio. Eso nos enseña que si usted entonces se convierte en un trabajador, usted es sabio. El trabajador es sabio. Él recoge en el verano. Él sabe almacenar para tiempos difíciles o tiempos donde hay escasez, porque ha trabajado. Yo le pregunté, mi papá viene de la agricultura, pues ellos no trabajaban todo año. Yo le pregunté entonces, ¿cuánto tiempo trabajaban ustedes? 6 meses. ¿Y los otros 6 meses? En agricultura no trabajábamos, y ahora que nos dedicamos a ordeñar vacas y vender la leche. Pero 6 meses trabajábamos en agricultura. Entonces quiere decir, en este sentido que vamos a leer, hay quienes recogían en el verano porque en el invierno no iban a poder trabajar. La nieve no les iba a permitir trabajar. Entonces está trabajando porque sabe que va a venir tiempo de escasez, va a haber tiempo donde no va a poder trabajar, y tiene que cosechar suficiente para sobrevivir todo el invierno. Solamente unas personas sabias es así. Un sabio también refrena su boca. Es lo que dice Proverbios 10:19. Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente o sabio. Dice, cuando una persona habla mucho y habla, no falta pecado. Ya cuando no saben ni de qué hablar, van a hablar, pues, ¿escuchaste lo que pasó con fulano? A mí me gusta platicar con personas, y especialmente de sus vidas, de su trabajo, lo que hacen. Ya cuando empezamos a hablar de otras personas, debe ser positivo, ¿verdad? Hay que hablar positivo. Pero muchas de las personas no saben cuándo refrenar su lengua. Hablan y hablan y hablan y hablan y hablan. Y muchas veces las cosas que dicen causan daño a otra persona, son dañinas. Dice Proverbios 17:28 que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Hay tiempos y momentos donde debemos callar y no hablar. Cuando le pidan la opinión de una persona y usted sabe que quieren una mala opinión, es mejor no decir nada. ¿Qué te parece lo que hizo fulano? No me parece nada. ¿Escuchaste lo que pasó y esto y aquello? No me importa. Aprenda a refrenar su lengua, a no decir lo que no debe decir, sino decir lo que sí debe decir, o hablar cuando debe de hablar. Y así dice Proverbios 15:2, que entonces el sabio, él da sabiduría. Dice ahí el versículo 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces.
Estamos viendo ahí que el sabio, él da sabiduría con sus labios, él edifica a otros con sus labios, pero el necio hablará sandeces, tonterías, hablará cosas que no importan, la verdad. Entonces un sabio sabe cómo refrenar su lengua. La palabra refrenar nos lleva como al caballo cuando le ponen el freno en su boca. Así lo compara la Biblia en Santiago. Y ese freno existe para detener a aquel caballo. Dice la Biblia que si usted controla su boca, usted puede controlar todo su cuerpo. Por eso tenga cuidado también las cosas que hablamos. El sabio habla cosas de sabiduría, el sabio da sabiduría, pero el necio habla tonterías. Por eso dice ahí de nuevo, en Proverbios 12, 18, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios, ¿qué dice ahí? Es medicina. Sus palabras dan aliento, sus palabras sanan, sus palabras ayudan a sanar la dolencia que la persona está pasando. Pero dice que el necio tiene palabras, son como golpes de espada, o sea, que hieren, que lastiman. Y a veces no entendemos que cuando hablamos, estamos o sanando o estamos hiriendo. El sabio usa sus palabras para sanar. El sabio usa sus palabras para apaciguar la ira, como dice la Biblia. La blanda respuesta quita la ira. Pero el necio, él usa sus palabras para encender fuego, para causar más problemas. Pues hágase la pregunta a usted, ¿cómo está su boca en este día? ¿Usted da sabiduría o usted hiere? El necio, otra cualidad es que el necio, él anda con sabios y escoge una buena compañía o escoge bien su compañía. En Proverbios 13, 20 dice de esta manera, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios será quebrantado. Entonces un sabio va a querer andar con otro sabio, ¿para qué? Para aprender más, para andar en buena compañía. Y una y otra vez la Biblia nos habla de las amistades que uno debe tener. Y eso se lo tenemos que recalcar bien a los muchachos, porque los muchachos a veces no entienden, andan con muchachos que son perversos, muchachos mal hablados, maleantes, y eso se nos pega. Un compañero en el trabajo tenía una cicatriz aquí. No solamente tenía una cicatriz así, sino que él caminaba así ¿ha visto gente que camina como un poco chueco, ¿no? Como que tuvo un accidente. Y ya después de que lo conocí, agarré confianza, le pregunté que qué tenía aquí. Dije, me balacearon, cerquitas, ¡puf! Dice que estuvo en coma 3 días y se levantó. Y luego después le pregunté que, pues, ¿por qué caminaba así? Estuve en un accidente de auto. Estaba yo borracho y me estrellé y así quedé. Dice, yo puedo caminar bien, dice, pero me duele. Entonces empecé mejor a hacerle así. Dice, ya no me importó lo que la gente diga. Dice, y empezó a caminar así. Yo notaba que él faltaba a veces al trabajo. Y pues ya después le pregunté, ¿qué pasó? ¿Dónde está? Dice, es que voy a corte. Y que se levanta su pantalón y me muestra lo que era era un aparato para el arresto domiciliario, porque él solamente podía ir de su trabajo, de su casa al trabajo y del trabajo a su casa. Y cuando llegaba él a su casa, tenía que soplar en una máquina y la máquina tenía una cámara. Entonces que él soplaba y eso lo mandaban, lo documentaban, demostrando pues que está en su casa y al soplar están viendo que no tomó alcohol. Y le pregunté, ¿y por qué estás haciendo eso? ¿Qué pasó? Y obviamente yo sabía que era DUI, manejando ebrio. Y él dice, es que fue mi segunda. Y me querían meter preso, pero mi abogado me ayudó y se me sacó y pues pude pagar todo esto, pedí prestado. Y dice, ¿cuánto te costó todo esto? Y él me dice, $25,000. $25,000. El abogado, y él tiene que pagar por ese aparato que está en su casa y al aparato que pusieron en su tobillo. Y wow, $25,000. Son como 3 carros usados, más o menos. 2 carros nuevos de $15,000 o de unos $12,000 un Kia por ahí.
un carro nuevo de $25,000. Un down payment para una casa. $25,000 es levantar una casa allá en nuestra tierra. $25,000 por andar manejando ebrio. Yo le pregunté, ¿y qué vas a hacer después de que te quiten tu aparato? Porque ya le quedaba unos días. Me voy a Tijuana a emborracharme. Así es. Voy a llamar a todos mis camaradas, vamos a ir a Tijuana y allá nos vamos a emborrachar. Y yo le dije, ¿y por qué empezaste a tomar? Y él me dijo, mis amigos. Y me invitó a mí. Y le dije, no, yo no tomo y nunca he tomado. ¿Sabe que yo lo digo con orgullo? Nunca he tomado. Ni creo que jamás voy a tomar. Oh, yo sé que no voy a tomar. Pasábamos por un retén y se acerca el oficial. Y le digo yo me molesto en esos retenes, porque este retén, ¿por qué está aquí? Dice, es que estamos viendo si hay gente ebria pasando por aquí. Dice, ¿has tomado? Dice, jamás en mi vida he tomado, oficial. Se me queda mirando, oh, discúlpame. Pues sí, es una ofensa a mí que me pregunten si he bebido alcohol alguna vez. Pero este muchacho me dice, yo he tomado, aprendí a tomar por mis amigos, todos en la cárcel dicen, estoy aquí por mis amigos me influenciaron, mis amigos me enseñaron, mis amigos, y siempre le echan la culpa al amigo, pero no, la culpa la tienes tú, el que estás escuchando, esos amigos. Dice, cuando los pecadores vienen a ti, no consientas, no les hagas caso, no los sigas, no vayas con ellos, piensa en la ruina, no te ofendas cuando te dicen que eres un manfloro, que no eres hombre, que you're a mama's boy. Dile, yes, y tú eres un barbaján maleante, que vas a terminar allá afuera, embarazada o en la cárcel. No permitas que se burlen de ti. Son malvados, es sabio. El que anda con sabio, sabio será, pero el que anda con necio será quebrantado. Y hay muchos muchachos hoy en día que escuchan la voz de alguien, de un amigo, de un primo, mándalo a volar. Yo no te quiero andar contigo. Es mejor estar solo que ¿qué? Que mal acompañado, incluyendo con las amistades. Me decía mi papá, no te juntes con ese muchacho en la iglesia. Entonces, ¿con quién voy a estar? Dice, ¿qué te va a pasar si te sientas solo? Pues nada, ¿qué te va a pasar si te sientas solo? No va a pasar nada. Y dice, sí, ¿verdad? Pero es verdad, es cierto. Nuestras amistades nos causan muchos problemas a veces. No solamente eso, pero también nos guarda de la mujer extraña. Voy a leer rápido Proverbios 7, 4-5. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Dice, para que te guardes de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras, para que no seas engañado cuando una muchacha te empiece a hablar o un muchacho te empiece a hablar con palabras suaves, bonitas. Así tienes el conocimiento de la Biblia. Dice, no, esta mujer no me pertenece a mí. Tienes el discernimiento. Lo que hago con esa muchacha, Dios lo va a saber. Él me va a castigar. Entonces él entiende las consecuencias y se aparta. Y había un hombre tonto. Le digo, es que ese es tonto. Porque mire, yo sé que hay gente que cae en pecado. Y esa gente es tonta. Y cuando hablamos de pecado, no estoy hablando que me enojé porque me hicieron las tortillas frías. Alguien dijo que eso es lo mismo a cometer adulterio. No es lo mismo. La Biblia dice que el que comete adulterio debe ser apedreado, debe morir según la ley de Dios. Y muchos piensan, no, pues entonces que todos merecemos morir. ¿Cómo puedes comparar eso con aquello? Dice la Biblia que el que comete adulterio, el que se mete con la mujer de su prójimo, no quedará impune, no quedará sin castigo. Falta de sabiduría, falta de discernimiento, saber que todo lo que uno hace, Dios lo descubre. Y me dijo este tonto, después de que observamos la caída de otro, dijo, todos podemos caer. Hay que no juzgarlo, porque todos podemos caer. Y dije, ¿sabe qué? Yo no tengo planes de caer. Yo no está en mi plan, no está en mi vida decir, pues yo sé, tal vez algún día voy a arruinar mi matrimonio. Es absurdo pensar de esa manera. Sino al contrario, yo sé que me debo guardar, pero yo debo hacer cosas. ¿Cómo qué? Apartarme del sexo opuesto. No mirar cosas en la computadora que no debo mirar. Es más, ni aprender a encender la computadora cuando no está otra persona presente. Uno tiene que poner esas límites, porque Satanás es astuto y el sabio, él sabe guardarse de la mujer extraña. Él sabe cómo empujar a aquellas personas.
Sabe cómo alejarse para que no después le incite y le cause que después cayó en pecado. Esa palabra cayó en pecado es como aquella persona que estaba corriendo y había un hoyo y no sabía que el hoyo estaba ahí. Así no es el pecado. El pecado se presenta. El pecado es una decisión. Son pasos que se toman. Y aún dice la Biblia que Dios nos da la salida en el mero calor de la tentación. Entonces una persona que se llega a la mujer de su prójimo, ese es un necio, es un tonto. Pero el sabio sabe cómo apartarse de esas cosas. Dice, pastor, ¿usted cree que algún día va a cometer algo así? Yo sé que no, porque sé cómo guardarme. He aprendido, he visto las consecuencias. No vale la pena. Un momento de placer no vale la pena por una vida arruinada. No vale la pena por una vida de vergüenza. No vale la pena por una vida completamente destrozada que destroza la vida de mi esposa, de mis hijas, la vergüenza de ahora ser un siervo de Dios. Y hay unos que son hasta pastores dementes, tontos, predicando el evangelio después de ser adúlteros. Cometieron adulterio, algunos se casan con otra mujer y ahí están predicando. ¿Con qué valor van a predicar esto que yo estoy predicando? ¿Usted cree que ellos enseñan eso en su iglesia? Por eso necesitamos también que seamos sabios como hombres, como padres, como pastores, como papás y madres para poder guardarnos de la mujer extraña, guardarnos de aquel hombre que nos está incitando. Otro de los principios es que el sabio, vaya conmigo a Proverbios 11, versículo 30, el sabio gana almas. Una vez me dijo, ¿de dónde salió esa frase absurda de ganar almas? Dije, de la Biblia. No le llames absurda a la Biblia. Dice, el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas, ¿qué dice ahí? Es sabio. Una marca de un sabio es uno que se importa por las almas perdidas. Uno que se importa por buscar aquello por lo cual Cristo vino a buscar y a salvar. Esa es una marca de un sabio. Que él está interesado en la espiritualidad o en la eternidad. Y lo que él hace es que él va y les predica el evangelio. Esta es una marca de un sabio. Uno que gana almas. La Biblia dice que Dios bendice al sabio. En Proverbios 8, versículo 18 dice, las riquezas y la honra están conmigo, hablando de la sabiduría. Riquezas duraderas y justicia. Dios nos da provisiones y también nos da honra. Honra al sabio, honra porque él se guardó del pecado, honra porque él se guardó de hacer el mal. También dice que alcanza el favor de Dios en el versículo 35, dice, porque el que me halla, hallará la vida, dice, y alcanzará el favor de Dios. Agradamos a Dios y Dios nos favorece, nos da su bendición, más que nada. Hay quienes dicen, ¿por qué Dios no me bendice? Pues tal vez es porque no andas viviendo como un sabio. Tal vez es por las cosas que decimos, tal vez es porque andamos de morbosos, no sé. Pero Dios bendice al sabio. Y no solamente Dios lo bendice, pero Proverbios 10.1 dice, el hijo sabio alegra al padre. El hijo sabio alegra al padre. Se dice que estaba un hombre en el aeropuerto y tenía una camisa que estaba bonita y se le acercó un hombre a decirle, hey, me gusta tu camisa. Y él con orgullo dice, me la regaló mi hijo. Qué tremendo es alegrar a nuestros padres. Y eso es lo que muchos muchachos hoy no les importa, quieren más su propia alegría que la de otras personas. Lo que es el ser cristiano, el cristianismo, se trata siempre de otros. Se trata del beneficio de otros, se trata de honrar a otros. Y en este caso Dios ha mandado a los hijos a honrar a sus padres para que les cause alegría y que el padre esté orgulloso y contento y no esté él pensando qué estará pasando en el matrimonio de mi hijo, qué estará pasando con mis nietos y que él esté confiado. Dice, yo sé que mi hijo está haciendo el correcto. Es alegría a su padre. Le causa gozo. En cambio dice la Biblia que el hijo necio es tristeza de su madre. Le causa dolor a su corazón, les da noches sin dormir. ¿Usted cree que las mujeres que tienen hijos encarcelados están contentas? ¿Usted cree que les da placer ir a hacer esas visitas detrás de un vidrio? ¿Usted cree que eso es algo agradable a los padres? Oh, no. Pero que vean los padres a sus hijos con los nietos
y vengan aquellos días festivos, Navidad, Acción de Gracias o cualquier otro día especial, cumpleaños, y ahí nos se reúnen y ven a los hijos cómo respetan al abuelo, porque el hijo le enseñó a respetar al abuelo y ahí lo están abrazando, y dice, eso es alegría, el Padre, una satisfacción, es un orgullo. Cuando hablamos de orgullo estamos hablando de una satisfacción, se siente cumplido. Qué bendición ver a mis hijos andando en los caminos de Dios. Si quieres ser sabio, dice la Biblia, capítulo 9, versículo 12. Si fueres sabio, ¿qué dice ahí? Para ti lo serás. O sea que es un beneficio tuyo propio. La siguiente parte dice, si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La decisión está entonces en cada uno de nosotros. Por eso a veces tenemos varios hijos. Y tal vez es posible que todos tomen decisiones correctas y todos sean sabios. Pero cada quien va a dar cuentas por sí mismo. El esposo y la esposa, los hijos, las hijas, cada quien va a dar cuenta. Si fueres sabio, para ti vas a ser lo sabio. El beneficio va a ser tuyo. Dios te va a bendecir a ti. Dios te va a enriquecer. Dios te va a honrar. Pero si no fueres sabio, tú solo vas a pagar. Así que terminamos lo que es el sabio el día de hoy. La próxima semana nos lanzaremos a otro tema en el libro de Proverbios. Vamos a hacer una oración.